Buen día chicos, hoy viernes nos acompaña un radiante solcito que nos va a calentar el día de hoy. Pues bien, así como empezamos muy súper bien este día, vamos a terminar también a su vez la semana de clases, la quinta semana. Pues bien, ahora en el curso de personal social vamos a trabajar el Imperio Incaico. Después de haber visto las culturas pre-incaicas, ¿ok? Pre-incas porque son antes de la fundación del Imperio Incaico, ¿no? Vamos a trabajar ahora sí cómo es que se da origen al Imperio Incaico. Pues bien, no sé si recordarás que los grandes pueblos siempre han tratado de explicar sus orígenes a través de muchas leyendas, usando la fantasía y hechos históricos, ¿ok? Los incas también contaron su origen mediante leyendas y una de ellas es la de Manco Cápac y Mama Oyo y la otra es la leyenda de los hermanos Aya. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Pues bien, con respecto a la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que son estos grandes personajes que tú puedes ver en la pantalla, pues según esta leyenda, Manco Cápac y Mama Oyo salieron del lago Titicaca enviados por su padre el Sol para fundar una ciudad. Manco Cápac, que llevaba una varilla de oro, como ves en la imagen, según la indicación de su padre, donde se hundiera la varilla, pues él fundaría el Imperio Incaico, ¿no? Y después de largas caminatas se hundió la varilla al pie del cerro de Guanacaure y allí fundaron el imperio en la ciudad del Cusco, ¿no? Esta es una parte resumida en la cual nos explica pues esta leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo y cómo se dio origen a la fundación del Imperio Incaico en el Cusco. Y con respecto a la otra leyenda, que es la leyenda de los hermanos Ayar, cuenta que de un lugar llamado Tamputocto salieron los hermanos Ayar con sus respectivas esposas, ¿recuerdas? Para que ellos fundaran el imperio, ¿verdad? En este caso en el Cusco. Los nombres de los hermanos eran Ayarcachi, Ayarmanco, Ayarauca y Ayarcachi. ¿Sí? ¿Recuerdas? Que Ayarcachi era muy fuerte y sus hermanos le tenían envidia, por eso lo encerraron en una cueva. Después Ayar Uchu y Ayar Auca fueron convertidos en piedra, salvo Ayar Manco que no había encerrado a su hermano. Finalmente fue Ayar Manco quien fundó la ciudad del Cusco junto a su esposa Mama Oyo y tomó el nombre de Manco Cápac. ¿Recuerdas estas leyendas? Sí, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar. Recuerda que estas dos leyendas dan origen al Imperio Incaico. Pues bien, vamos a continuar con respecto a la división territorial. Recordemos que fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano, en nuestro continente, ¿ok? Y tuvo como sede la ciudad de Cusco, ¿no? La capital. La palabra Tahuantinsuyo, recordemos, proviene de un nombre compuesto por dos palabras o dos vocablos en quechua. Tawa, que significa cuatro, y suyo, que quiere decir estado, ¿no? En, en otras palabras, pues, cuatro estados, ¿ok? Cuatro suyos, cuatro en las cuales ha sido dividido todo nuestro Tahuantinsuyo, cuatro regiones, ¿ok? El Inca Pachacute dividió en cuatro suyos a este imperio, ¿no? El cual se dividió en cuatro regiones o suyos, Chinchaysuyo, Collasuyo, Continsuyo y Antisuyo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar. Idioma, pues el idioma oficial en el Imperio Incaico fue el quechua, o también llamado runasimi, ¿ok? Aunque por ahí habían algunos pueblitos que ya fueron conquistados más adelante, ¿no? Y pues empleaban ya otro dialecto para comunicarse, que ya más adelante cuando hablemos de la invasión de los españoles, ¿no? Pues el idioma quechua no cambia, pero se va perdiendo, porque hoy en día aún hay pueblos que hablan el quechua y espero que se mantenga y no se pierda nuestro idioma por completo, nuestro origen o nuestro idioma base, ¿ok? Fue el quechua, ¿no? Pero con la conquista, como mencionan aquí, fue modificándose
o fueron aprendiendo con el paso del tiempo el castellano, ¿ok? La capital de nuestro imperio incaico fue el Cusco, fue considerada hasta hoy en día una ciudad sagrada. Como ves en la pantalla, en las imágenes, ahí hay fotografías que muestran la ciudad del Cusco, capital de nuestro imperio incaico. La organización social de los incas. Pues bien, recuerda que en el imperio incaico fue muy clasista, es decir, tenían muy marcadas sus clases, o la clase alta o la clase baja, ¿ok? Con respecto a la clase alta, pertenecía aquí o estaba dividida en realeza y nobleza. La realeza obviamente estaba el inca, cabeza, parte principal e importante del imperio incaico, el gobernador de todos. La colla, que era su esposa, principal del inca, ¿ok? Y la panaca real, es decir, parientes del inca. Todos estos pertenecían a la realeza, ¿sí? Y como te das cuenta, son familia consanguínea cercana del inca, quienes pertenecían a la realeza. Con respecto a la nobleza, eran parientes del inca anteriores, es decir, no consanguíneos, ¿ok? Parientes políticos como lo conocemos hoy en día, ¿no? Aquí nosotros en la actualidad, ¿no? Y que ocupan también en algunas ocasiones cargos políticos, y por tener un cargo político importante, pues se les consideraban parte de la nobleza, ¿ok? Tanto realeza y nobleza era la clase alta, y la clase baja pues era perteneciente al pueblo. ¿Y quiénes conformaban el pueblo? Los hatunrunas, que eran hombres del pueblo, eran parientes de algún ayu, en realidad eran trabajadores, eran artesanos o agricultores, y los yanaconas, que eran siervos, trabajadores del inca, ¿ok? Quienes no pertenecían a un grupo social, no pertenecían a un ayu, ¿ok? Pues bien, todas estas personas pues eran parte del pueblo, parte de la clase baja. Con respecto a la organización política, nuevamente aquí destacando el Inca porque era el soberano del Tahuantinsuyo, ¿ok? Luego, pues el principal, el príncipe correinante primogénito era el Auqui, hijo del Inca. Luego venía el Consejo Imperial, que era un grupo de personas que asesoraban, ayudaban, aconsejaban al Inca, ¿ok? Y los cuales estos representaban a cada suyo. Cada suyo tenía su persona, su asesor principal, ¿no? Que ayudaba, apoyaba, aconsejaba para que el Inca pudiera gobernar mejor, ¿ok? Luego venían los apunchik, ¿ok? Que eran gobernadores regionales, ¿no? De cada región había un gobernador, así como nosotros tenemos aquí nuestros alcaldes por cada distrito, igual, ¿no? Ahí por cada región, por cada suyo había un apunchik, ¿ok? Y el apunchik, ¿no? También tenía quienes lo apoyaban, que era el tucuiricoc, el que todo lo ve, que eran funcionarios estatales que observaban el cumplimiento de las órdenes del Inca, ¿no? Si el Inca decía que tenían que, no sé, por ejemplo, abrir una nueva escuela, o que se abra un campo, que un campo sea abierto, limpio, descubierto, para que luego ahí puedan construir una escuela, ¿no? Todo, en este caso el Tucuiricoc, tenía que verlos todo y saberlo todo. Es decir, estaba ahí pendiente a que se cumpla la orden mandada por el Inca, ¿ok? Y luego también había el curaca. El curaca era el jefe de cada ayu, ¿ok? Y velaba por el orden y el trabajo y la producción. En este caso aquí el curaca estaba inmiscuido, en este caso era la persona importante principal en el pueblo, ¿no? Quien dirigía, era el jefe de cada ayu, que ahora vamos a ver
a qué me refiero con esto, ¿ok? Entonces, tanto el Tucuiricoc y el Curaca pues también trabajaban a la par con el Apunchic, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a la organización política inca. Con respecto a los ayllus, acá está. El pueblo, que era la clase baja, estaba organizada en ayllus, eran grupos de familias, ¿ok? Entonces, ellos tenían vínculos, sí, era un vínculo económico, ¿no? Por el trabajo, era un vínculo de sangre, que eran parientes, era un vínculo territorial porque pertenecían al mismo territorio, o un vínculo de lengua, religión, o un vínculo de gobierno, en este caso por el curaca, ¿ok? Entonces, estos grupos de familias estaban unidos por uno u otro vínculo que he mencionado, ¿no? Y el pueblo era quien estaba formado o organizado por cada ayllu, ¿sí? Ahora, el ayllu era la base fundamental de la sociedad en el imperio incaico, ¿ok? Los miembros del ayllu trabajaban su tierra, pero también tenían la obligación de trabajar la tierra del Estado, ¿no? Para que el Estado pudiera alimentar también a sus gobernantes, ¿ok? Entonces tenían doble función, ¿no? Trabajaban para ellos mismos, para cada ayllu, y trabajaban también para para los gobernantes, en este caso para el Inca, para, para la nobleza, ¿no? Entonces, ellos podían alimentar prácticamente a todo el imperio, ¿no? Y el ayllu debía entregar también fuertes tributos en productos y en trabajo al Estado y a los curacas, ¿no? De alguna manera ellos pagaban de esa forma el hecho de que pertenecieran y sean parte del imperio, ¿no? Entonces ellos debían entregar sus productos o su propio trabajo, su labor a favor del Inca, ¿ok? Ahora, ¿sabías que la base de la economía en el imperio incaico era la agricultura? Pues sí. Habían otras actividades que también eran importantes, pero su base fundamental, como hemos visto en muchas culturas y también aquí en el imperio incaico, era la agricultura. Luego la ganadería y artesanía. ¿Fueron los más grandes agricultores? Sí. Ellos llegaron a construir andenes o terrazas, como ves en la imagen en la pantalla, sostenida con muros de piedra en las faldas de los cerros andinos, a fin de que ellos pudieran aumentar el área de cultivo. Los andenes, que son lo que tú ves, estas terrazas sostenidas con muros de piedra, ¿no? En esto, para que puedan construir estos andenes, ¿no? O para el trabajo en sí, utilizaron instrumentos de labranza como la chaquitaya, que es para el arado con el pie, o la raucana, que es el arado con la mano, que son estos dos instrumentos que ves en la pantalla en la parte inferior derecha. ¿Ok? Y con ellos pudieron cultivar la papa, el maíz, la oca, la mashua, la quinoa, la kiwicha, la calabaza, el frijol, el payar, la yuca, etcétera, etcétera. Y con respecto a las frutas, el pacay, el guayaba, la chirimoya. ¿Ok? Entonces, fueron grandes agricultores. Con respecto a la ganadería, los incas fueron los únicos que tuvieron un sistema de ganadería, ¿ok? Representado por que ellos criaban a los auquénidos, ¿ok? Y en este caso el más útil para ellos fue la llama, ¿no? Utilizaban tanto su piel, ¿no? Su excremento como abono, su grasa como alguna medicina que ellos creían que curaba, ¿no? En ese entonces utilizaban muchas cosas naturales o hasta de los propios animales. La carne de este propio animalito, ¿no? Y su lana, pues para los tejidos, ¿no? Era muy utilizado aquí la crianza de los auquénicos y pues el más resaltante pues es la utilidad que le daba la llama, ¿ok? Vamos a ver con respecto a la educación. Recordemos que sus escuelas en ese entonces era llamado en quechua Yachacuasi. El Yachaywasi era la casa del saber del Inca. ¿Ok? ¿Y por qué menciono esto? Pues porque los únicos privilegiados en poder estudiar era la Inca y su familia del Inca. El pueblo
no podía ir a las escuelas o a los yachayhuasis, ¿ok? Y aquí los maestros eran los amautas, los sabios incas que enseñaban a la familia del Inca, ¿ok? Ellos eran los únicos que tenían el privilegio de estudiar. Con respecto a la educación, como lo mencioné, era un privilegio simplemente de la nobleza. Se enseñaba historia, hazañas guerreras de los incas, algunos fundamentos de la matemática con el manejo de los quipus. Se educaban en una escuela especial, el maestro era el educador llamado amauta y los niños del pueblo pues no iban al colegio, se educaban en los ayus nada más, en estos grupos de familia que enseñaban a sus hijos ocupaciones u oficios que los padres sabían, ¿no? Y las 3 reglas importantes en el Imperio Incaico: ama Sua, no seas ladrón; ama aquella, no seas ocioso; y ama Yuya, no seas mentiroso. Estas eran sus 3 reglas fundamentales en la educación del Imperio Incaico. Con respecto a la religión, pues los del Imperio Incaico eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, ¿ok? Tenían pues al sol, el Inti, a la luna, la lluvia, al rayo. Existía una gran cantidad de sacerdotes eh, encabezados por un supremo sacerdote llamado Guayacumo, ¿ok? Uno de los cuantos dioses incas era el dios Inti, el dios Viracocha, el Pachamama, el Pachacamac, el Mamasara, Mamacocha. Por eso, como creían en muchos dioses, era una religión politeísta. ¿Ok? Dioses principales para ellos, obviamente su dios principal fue el dios Sol Inti, el que daba la vida, luego el dios Viracocha, que fue el que creó el mundo, y la diosa Pachamama, que era la madre tierra. ¿Ok? Y hasta acá, chicos, espero que les haya gustado el tema del Imperio Incaico. Hemos recordado cosas muy importantes sobre ellos. Por favor, haz tus tareitas, repasa tus temas. Ya vamos a entrar la próxima semana a la 6ª. Casi ya estamos por terminar. Cuídate mucho. Haz bien tus cosas. Nos vemos. Pasa un feliz viernes. Bye bye.